El presidente de la República ha hecho dos comentarios en torno a las redes sociales. El primero hizo un llamado a estar alerta en el sector educativo con los niños por el impacto que tienen las redes sociales. Y en el segundo comentario dijo que había que reforzar la lucha en las redes sociales y que la comunicación tenía que ser más integral. Habló de Paredes, de Radio Bemba, de medios tradicionales, medios digitales. Y aunque parecieran contradictorios ambas ideas, la de prevenir en los niños en las redes sociales y la de llamar al uso de las redes sociales, no lo es. Sin embargo, sigo insistiendo en que en la campaña electoral y en la estrategia comunicacional todavía no se ha profundizado el tema comunicacional, porque hay algunos aspectos en el tema comunicacional que siguen siendo, yo no diría ignorados, pero no lo suficientemente profundizados y no lo suficientemente trabajados para poder comprender de qué se trata esta mutación cultural creada con las nuevas tecnologías. Y hoy hay tres autores que yo considero que son pertinentes por las investigaciones que han realizado y que nos permiten de alguna manera comprender los retos de la comunicación. La izquierda venezolana o la izquierda en América Latina en general ha caído en la trampa de sobrevalorar la dimensión técnica de la comunicación. Y quizás no nos hemos dado cuenta que nuestra mejor comunicación, en donde nosotros hemos acertado en la defensa de nuestra identidad cultural e incluso de nuestros proyectos políticos, es en una comunicación diferente, en una comunicación que va a contracorriente con la tendencia impuesta por la tecnología. Sobre todo porque nuestra comunicación obligatoriamente nos lleva a la reflexión, a la crítica, al pensamiento crítico, al tener tiempo, al rescatar una definición de tiempo distinta a cómo la tecnología quiere imponernos una sensación del tiempo. Porque déjenme decirles, el tiempo ha sido uno de los que más ha cambiado con la tecnología actualmente. Y esa noción del tiempo no la hemos comprendido. Por ejemplo, que te obliguen a hacer un contenido audiovisual que dure determinado tiempo, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o lo que sea, que te presionen a que lo que tú tienes que contar o escribir tenga un límite de caracteres, que te obliguen a que tengas que difundir ese contenido a través de unas plataformas que son de contenidos efímeros, de contenidos bombardeados con una competencia de empresas omnipresentes en todas las plataformas porque las controlan, hace que esa comunicación sea desigual, sea insuficiente y que no nos permita desarrollar el potencial de la comunicación que tenemos, que en otras ocasiones hemos demostrado que es mucho más eficiente que toda esa tecnología de redes sociales. Porque se trata de una comunicación humana y esa comunicación humana genera antivirus. Ahora bien, cuando se convoca a seguir las redes de comunicación del presidente, cuando se convoca a compartir los contenidos de, digamos, la estrategia comunicacional de campaña, hay que estar atento a qué contenidos estamos llamando nosotros a que la gente comparta, a qué contenidos estamos nosotros invitando a que se divulgue o se siga o se le dé un like de me gusta o se retuitee, en fin. Porque la clave está en el contenido. La clave está, siempre lo estuvo, en lo que vas a decir. Y también en la forma como lo vas a decir. Hay un contenido que a mí me parece urgente, necesario, que nosotros desarrollamos, no solo que podamos compartir, sino que podamos desarrollar. Porque es un contenido, una reflexión que hizo el presidente
Fuera de la limitación del tiempo, se tomaron sus varios minutos para explicar lo que había pasado en el país con relación al bloqueo y el impacto que tuvo el bloqueo en el área de salud en determinado momento en Venezuela. Es un contenido que yo diría permite dar a conocer los problemas que provoca el bloqueo y la manera acertada y creativa como la revolución ha podido superarlos, pero también contextualizar de cómo va la gobernabilidad en el país con un permanente asedio. Se dio en un encuentro de ciencia y tecnología, estaba la ministra Gabriela, estaba el presidente de la República, y hablaron de los microscopios, de cómo se estaba afectando la importación de estos artefactos importantes para la salud en su momento. Y yo digo, ese es un contenido clave, es un contenido importante que nosotros debemos conocer, debemos compartir, debemos profundizar, y sin embargo es un contenido que en el resto de la arquitectura mediática de las instituciones públicas y privadas pasa desapercibido o no se profundiza tanto. Entonces creamos demasiados contenidos que no reflejan nada, que no explican nada, y entonces nosotros mismos estamos compitiendo con nuestros contenidos superficiales, con contenidos que sí valen la pena profundizar y explicar. Es una información importante, pero una información que yo estoy seguro la mayoría de los venezolanos, y en el resto del mundo debe ser una cifra más dramática, no la conocen, no la comprenden y no han visto el verdadero potencial creativo del pueblo venezolano. Ahora, tratar de divulgar este contenido, que debería ser tecnológicamente muy fácil, no lo es. Hay un sociólogo norteamericano que se llama Henry Jensen, escribió varios libros. La primera vez que yo supe de él fue por el concepto de narrativa transmedia. Y en verdad es un autor muy interesante que vale la pena leer sus libros porque tiene un análisis, una reflexión muy acertada de la nueva comunicación, de la nueva cultura comunicacional. Sin embargo, hay una sospechosa ingenuidad porque él habla de una participación de los usuarios, de los fans, una participación, una libertad total para poder participar, como si las nuevas plataformas tecnológicas fuesen una democracia absoluta a la hora de producir contenidos y difundir contenidos. Lo que no analiza él son los mecanismos de censura, los nuevos mecanismos de censura, los nuevos mecanismos de poder, de colonización digital, de imposición de narrativas que se están dando en esos modelos de negocios. Pero hay muchos otros autores que sí han abordado ese aspecto. Y una prueba es cuando el ministro de Comunicación, el ministro Ñáñez, instó a romper la censura contra Maduro en las redes. Y la gente se preguntará, ¿y cómo es eso de que le pueden imponer una censura al presidente de la República en las redes? Por lo menos para no divulgar estos contenidos que usted acaba de escuchar, para no divulgar una investigación sobre cómo Venezuela está resistiendo a ese asedio permanente, incluso en la información. Entonces el ministro para la Comunicación hizo un llamado a derrotar la censura promovida contra el presidente en las redes sociales. Y en una publicación de su cuenta de red social X, el ministro instó a la batalla posicionando la etiqueta Nicolai, que está de alguna manera divulgada el día de ayer domingo. Y con esa iniciativa están tratando de romper el cerco mediático. Allí es donde yo presento algunas observaciones, porque se está haciendo un esfuerzo tremendo. El presidente Nicolás Maduro el domingo llamó al pueblo venezolano a vencer la censura en las redes, donde se invisibilizan las acciones y logros del proceso bolivariano.
La instrucción la publicó en su cuenta de red social X, acompañada de un material audiovisual con la movilización del pueblo organizado en defensa de los logros y soberanía de Venezuela. Y en ese sentido, hay mucha información que compartir. Claro, en esta oportunidad están referidos a la movilización de la campaña, etc. Pero cuando se dice en la consigna "la esperanza está en la calle", la ministra hace una aseveración de que nos quieren robar la esperanza, de que nos quieren decir que nosotros no podemos, que nos quieren decir que somos un fracaso, nos quieren decir que no estamos de alguna manera resistiendo al bloqueo, que este gobierno tiró la toalla. En fin, una cantidad de información que va en varias direcciones. La más peligrosa, instigar el odio, pero también peligrosa la de generar pesimismo, depresión. Y nosotros no podemos permitir eso porque se convierte en un problema de salud pública. Es un problema político. Ahora comencemos a analizar varios aspectos científicos en la investigación de la comunicación. Yo siempre les recomiendo un autor francés que se llama Dominique Walton. Ha escrito varios libros. El que más me impactó a mí es uno que se llama Salvemos la comunicación. Y hace 10 años, en un encuentro en México, él hizo algunas advertencias, algunos análisis que no pierden vigencia. Entre ellos, cómo la comunicación estaba perdiendo su dimensión humana, su calidad humana, por sobrevalorar lo tecnológico y los riesgos que estábamos corriendo con ello. Y también cómo en este momento, en este contexto de mega año electoral, él no hablaba de este contexto 2024, puesto que esa conferencia la dio hace como 10 años en México, pero él hablaba del siglo, del reto, lo más importante en este siglo XXI era la comunicación. Y en ese sentido consideraba muy importante que los jóvenes se interesaran por la comunicación. Pero ojo, eso implica nuevos retos que nosotros todavía no hemos comprendido. Vamos a escuchar algunas referencias de esa conferencia que me tomé la molestia de editar en audio para poderla compartir con ustedes, y la importancia de la comunicación en este siglo. Presten mucha atención al audio porque digamos que es lo que nos va a permitir orientarnos en el programa de hoy. Estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo cuando veo a tantos jóvenes, y si tuviera un mensaje les diría, tienen razón en interesarse en la comunicación, porque la comunicación es lo que hay de más importante en el mundo, tal vez lo más complejo. Se trata de entenderse, no logramos entendernos. Entonces nos esforzamos continuamente en nuestra vida privada y pública para intentar evitar guerras. La comunicación es política, es democracia, es la discusión. Enfrente hay silencio, violencia y guerra. La comunicación es como algo ya muy, como un adquirido, ya un derecho adquirido. Voy a hacer una conferencia rápida antes de que podamos hablar juntos acerca de la comunicación, y en 40 años estudié mucho el tema, los retos de la comunicación, y luego les hablaré de la relación entre público y audiencia. Para mí, el tema de la comunicación es lo que hay de más importante en este siglo XXI, porque en este mundo abierto, en donde tenemos muchas informaciones circulando, muchos aviones, imágenes, Internet, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el problema mayor de la globalización? Es el hecho de que nos vamos a ver cada vez más fácilmente, individuo a individuo, y vamos a constatar que nuestras diferencias son enormes y que nuestras semejanzas son muy pocas. Entonces, el hombre odia
todo lo que no se les parece. Los jóvenes se pelean porque no se parecen, pero aún se pelean más cuando no se parecen a cuando se parecen. Entonces, el lado político que me interesa es que como el mundo es algo pequeño, no podemos escapar de él, y que las diferencias son más visibles, ¿qué hay que hacer para evitar que este maravilloso progreso técnico de la comunicación, en vez de resultar en una mejor comprensión, sea que los hombres sean más tolerantes entre sí y evitar la intolerancia? Pero no, tenemos más intolerancia, más odio, más racismo, y es lo que me interesa. ¿Qué pasa cuando todo el mundo sabe todo, ve todo, y que constatamos que no tenemos nada que decirnos a nivel mundial? Y por eso digo que la cuestión crucial del siglo XXI era la ecología, respetar el medio ambiente para que no sea un basurero. La batalla no se ha ganado todavía, pero la idea sí. Entonces, la cuestión de la ecología es la cohabitación o la convivencia con el medio ambiente. Y ahora, en el siglo XXI, es más complejo. La cuestión de la comunicación es lo más importante porque es la cohabitación o convivencia entre las culturas, los pueblos, las civilizaciones. Y lo que me sorprende es el cambio, la diferencia que hay entre la concientización acerca de la ecología y el respeto del medio ambiente y la ausencia total de concientización acerca de algo más complicado, que es respetar la diversidad cultural y de religiones y de lenguas. No habrá paz en la globalización si no estamos capaces de organizar una convivencia entre los hombres como lo hicimos o lo intentamos hacer con la naturaleza. Es fácil con la naturaleza, con el medio ambiente, porque no habla, pero con los hombres es mucho más complicado, porque los hombres hablan, tienen los mismos recuerdos, tienen las mismas filosofías, o no tienen la misma filosofía ni los mismos recuerdos, más bien. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo salvaguardar, preservar la emancipación a través de la comunicación? Porque sí, la comunicación es una emancipación, porque si comunico con alguien, si hablo con ustedes, quiere decir que reconozco la libertad y la igualdad de la persona con quien hablo. En el programa de hoy vamos a abordar la comunicación con la orientación de 3 autores, 2 franceses y una holandesa. Los franceses son Dominique Walton, Olivier Houdet, creo que se pronuncia así, Olivier Houdet. Y la holandesa tiene nombre de varón, se llama José. Y en esta ocasión, la que más nos va a orientar en ese sentido es la holandesa José van Dijk, se llama ella, que es una profesora universitaria y especialista en medios de comunicación digitales. Con estos 3 autores vamos a tratar de comprender lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en Venezuela, porque esa convocatoria del presidente y del ministro Yáñez de apoyarlo en las redes sociales va a quedar incompleto si no comprendemos de qué se trata la guerra comunicacional contra Venezuela. Y es una guerra comunicacional en la que, como dije en un programa anterior, estamos haciendo cosas acertadas, pero no estamos comprendiendo por qué ni cómo estamos acertando en materia de comunicación. Y entonces estamos aceptando recomendaciones que, en lugar de ponernos a avanzar en la comunicación, nos atrasan y más bien no nos dejan ver lo bueno que estamos haciendo. Ahora, en el programa vamos a girar en torno a 2 aspectos: el aspecto sociopolítico de la comunicación y el aspecto económico-tecnológico de la comunicación. Estas 2 áreas las suscribe José
Dijk, el pronunciamiento, no sé, suena raro cuando uno habla de una mujer y se llama José Van Dijk. Ella lo define en uno de sus libros que se llama La cultura de la conectividad y define esos aspectos de la comunicación. Este libro se los puedo compartir en lo inmediato a los que me escriban a través de WhatsApp al 0414-958-1282. Es una versión en español digital que yo la descargué para compartirlas en el programa de hoy y que ustedes puedan comprender de lo que estoy hablando y puedan profundizar luego del programa más allá en sus horas privadas cuando ustedes puedan leer este texto, que yo se lo recomiendo. Es muy interesante. Volviendo al análisis con estos tres autores, el tema de la comunicación en lo sociopolítico, en lo económico-tecnológico, lo que yo quiero advertir es que Venezuela está en una guerra comunicacional. Y en esa guerra comunicacional no comprender cómo ha mutado la cultura comunicacional, quién es el enemigo detrás de esas plataformas tecnológicas y cómo opera y en qué otras dimensiones, en qué otras áreas de la sociedad está operando y todavía no nos hemos dado cuenta, es vital para el debate político. No solo en campaña, no se trata de una elección de presidente, se trata de la salud pública, se trata de la supervivencia de la institución de la República, porque esto está afectando a todo el mundo. Ahora bien, vamos a partir por el francés Olivier Oudier, que hizo una investigación porque él es francés y es especialista en neurociencia cognitiva y hizo una investigación en el cerebro. Una de sus conferencias parte de una pregunta: ¿es suficiente el cerebro para aprender? Y este especialista en neurociencia francés, que es psicólogo, él dice que sí, que hay seres vivos que incluso sin tener cerebro logran un aprendizaje. A mí eso me impactó, me llamó la atención. Claro, cuando él habla de esos seres vivos que no tienen cerebro y aún así aprenden, él habla de virus, de parásitos, de organismos unicelulares que están demostrados científicamente que logran un aprendizaje para adaptarse, para mutar, para sobrevivir y no tienen cerebros. Ahora bien, él replantea la pregunta. Él dice que si es suficiente un cerebro humano para aprender, y allí la respuesta es no. Eso también me llamó la atención y me impactó. ¿Por qué él dice que no? Porque no basta tener un cerebro humano para poder aprender. Es necesario saber usar ese cerebro. Y es necesario saber usarlo en tu cuerpo y saber usarlo en la sociedad. Porque un cerebro, después de todo, es, digamos, como una computadora cuyo software es programado biológicamente desde el vientre materno, en el contexto, el ambiente, desde la familia, desde los primeros años de la infancia, y el cerebro se va desarrollando, se va adaptando. Y puede que un cerebro que no logre desarrollarse, que no logre ambientarse, no pueda aprender. Y yo diría, ¿es suficiente un cerebro humano para comunicarse? Y yo considero que no. Nosotros podemos intercambiar información, podemos establecer horas y horas de conversación y no comunicarnos en lo absoluto. Eso no lo dice este psicólogo francés, pero eso lo advierte Dominique Walton, lo advierte José Van Dijk y también otros muchos autores. Ahora bien, ¿de qué va este estudio del cerebro? Es una investigación que se centró en el desarrollo infantil, en la neurociencia, y ellos estaban desarrollando en un laboratorio de la Sorbona en Francia,
para una investigación, una teoría del desarrollo cognitivo, del razonamiento y de la toma de decisiones basadas en el proceso de inhibición y control cognitivo que depende de la corteza prefrontal y la parte frontal del cerebro. Quizás estos términos a ustedes les va a sonar muy científicos, pero en la agencia de noticias de Francia se desarrolló un pequeño reportaje, una noticia de cómo el cerebro de los niños estaba siendo afectado por las redes sociales, de cómo el cerebro estaba siendo afectado por la narrativa de los videojuegos y lo que ellos llaman el cerebro de los nativos digitales. Usted va a encontrar otros autores que hablan de que los nativos digitales no existen, pero luego les explicaré de qué va eso de los nativos digitales. Ahora presten mucha atención el efecto que hay físico en el cerebro de los niños con el tema de estas nuevas tecnologías de comunicación. Durante millones de años, el cerebro humano se ha adaptado al reto de la escritura, la lectura y más recientemente a la comunicación digital. Ahora, la adaptación depende de la velocidad. Las cortezas motora y premotora del cerebro dirigen nuestras acciones. Los niños que han crecido en la era digital son excepcionalmente hábiles y rápidos, gracias a los videojuegos basados en recompensas a los que están acostumbrados. Este principio de recompensa libera dopamina, un estimulante natural que se encuentra en la corteza prefrontal y en el sistema límbico. Los nativos digitales suelen almacenar links en lugar de contenido, a veces sin razonar. De esta forma, el instinto natural del cerebro les lleva a cometer actos violentos en algunos juegos de combate sin cuestionarse. Los nativos digitales tienen memoria superficial, mientras que aquellos que leen tienen un acercamiento lineal que les permite retener la información a través de un proceso cognitivo desarrollado en la corteza prefrontal. Al tomar el control cognitivo, los nativos digitales aprenden a resistir a los instintos naturales y a los automatismos desencadenados por las pantallas, porque resistir a estos impulsos significa tomar el control de sus pensamientos, creencias y razonamientos. Y gracias a la educación y el aprendizaje, es posible cultivar una forma de pensar que estimule la creatividad. Cuando usted, al analizar ese reportaje difundido por una agencia de noticias francesa, se va a dar cuenta en los créditos que están basados en la investigación del psicólogo francés Olivier y sus estudios sobre el cerebro. Y cuando buscan las conferencias, la mayoría de ellas en francés, con un subtítulo en español desesperante, va a encontrar que él corrobora lo que dice otro filósofo italiano y lo que dicen muchos otros autores, de que el cerebro está siendo afectado por las tecnologías, las nuevas tecnologías de la comunicación, afectado físicamente. Y nosotros hemos planteado que la comunicación actual en las redes, en las plataformas, lo que llama el presidente, que nosotros estemos pendientes con eso, están afectando nuestro cerebro, van directamente al inconsciente y van con la intención de generar emociones, de provocar emociones. Entonces usted, cuando busca información de Venezuela, probablemente en su mayoría va a encontrar contenidos que van a tratar de provocarle indignación, van a tratar de provocarle odio y van a tratar de provocarle pesimismo. Y por eso la campaña en Venezuela está referida a que la esperanza está en la calle. Porque en las redes sociales no hay esperanza. En las redes sociales hay un país en dictadura que se está desmoronando, que no sirve para nada y que todo el mundo sale en millones de migrantes para escapar del yugo del régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esa esperanza, ¿cómo transmitirla? ¿Cómo entrar en una guerra de emociones? Porque ¿qué sucede con el diseño de esa plataforma o de esa tecnología de la comunicación? Que no te permite el tiempo para razonar, para investigar, para reflexionar. Y entonces es como
si estuvieses luchando contra un Goliat enorme que no te permite el análisis, no te permite la dialéctica, no te permite la conversación, no te da el tiempo para profundizar un tema. Y el tema del inicio, que es uno de tantos que yo digo vale la pena investigar y profundizar para debatir con la gente de cómo el asedio a través del bloqueo nos estaban afectando la salud, los microscopios, etcétera. Eso necesita tiempo, eso necesita corroborar la investigación. Y en este contexto de prevalecer en lo tecnológico es prácticamente imposible esa comunicación. Entonces decía, por ejemplo, José Van Dijk, que hizo una investigación que nuestros hijos saben manejarse perfectamente en YouTube, pero no tienen ni idea de cómo funciona una aspiradora. Y es verdad, la juventud está convencida y de hecho manifiesta destrezas a temprana edad del funcionamiento de estas tecnologías de comunicación, de las plataformas como YouTube, WhatsApp, Instagram y todo eso. Pero eso no quiere decir que estén aprendiendo a comunicarse. Eso no quiere decir que su cerebro se esté formando para comunicarse bien, porque comunicarse es algo más complejo, es algo humano, es convivencia. Y entonces volvemos a Dominique Bolton cuando él dice que la interacción no es comunicación. Es decir, que si la interacción no es comunicación, el hecho de que nosotros sigamos las redes sociales, compartamos, tuiteemos, le demos like, tampoco quiere decir que nos estamos comunicando, porque estamos dándole prioridad a la dimensión tecnológica de la comunicación. Y aquí es donde yo veo uno de los peligros, uno porque hay muchos más. Entonces resulta que nosotros tenemos que comprender de qué va la lógica de esas tecnologías. Porque yo vuelvo y repito, el teléfono, estas plataformas son ferretería, son tecnología. Lo que hay que comprender es el efecto que producen en la sociedad. ¿Quién está detrás de esta tecnología? ¿Con qué intención se va delimitando la comunicación? ¿Se va coactando la comunicación en un tipo de forma, de tamaños, de tiempo, etcétera? ¿Y qué efectos produce en el cerebro? Ya vimos cómo este psicólogo francés tuvo la molestia de investigar los efectos en el cerebro. Y nosotros ni siquiera estamos pensando en legislar sobre la prevención de lo que las tecnologías están produciendo, no solo en el cerebro, sino en la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad. En el libro que les voy a compartir, La cultura de la conectividad, y en otros libros de esta autora holandesa llamada José Van Dijk, ellos hicieron una investigación en el sector educativo. Y ya nosotros escuchamos al presidente que está alertando de cómo investigar el impacto de las redes en los niños. Todavía no he visto mucho movimiento de esa investigación. Yo confío y espero que eso se esté haciendo. Pero ella dice que esta nueva arquitectura de tecnología comunicacional está tocando todas las áreas de la sociedad. Ellos estudiaron, por ejemplo, los efectos en el transporte urbano. Y nosotros no nos hemos percatado de eso. En Sao Paulo, por ejemplo, una de las ciudades más importantes de Brasil, donde hay muchas industrias, en Sao Paulo hay una caracterización del transporte urbano bastante complejo. Hay muchos taxistas y la mayoría de esos taxistas es gente desempleada que tomó su carro y comenzó a prestar el servicio. Pues una de las tecnologías más populares de internet, el servicio Uber, penetró en el transporte urbano de Brasil, particularmente de Sao Paulo, y fue necesario sentar a la empresa Uber a negociar el tema del transporte urbano. Es decir, aquí vas a operar, pero vas a tener que operar con algunas reglas. ¿Por qué la ciudad de Sao Paulo obligó o presionó a esa empresa privada en el área digital tan famosa como es la Uber a negociar? Porque estaba afectando la política, la sociedad, el transporte urbano de los brasileños en la ciudad de Sao Paulo.
Entonces los obligaron, por ejemplo, a dar créditos por millas recorridas y a diferenciar los costos en algunos sectores para personas con discapacidad, que eso no lo tenía previsto Uber. Pero entonces en el estudio que hace José Van Dijk, ella analiza que la empresa Uber, sin tener un solo carro, le saca ganancias a el negocio del transporte público, del transporte urbano. Pero hay una característica especial de esa empresa: no tiene carros, no le da mantenimiento a los carros, no tiene nóminas de choferes, obtiene ganancias del transporte urbano y no se rige ni por leyes del trabajo ni por leyes del transporte. ¿Por qué? Porque ellos argumentan es que nosotros no somos una empresa de transporte, nosotros somos una empresa de servicio digital, y el servicio digital de nosotros es acercar a un usuario a una persona que tiene un carro y le puede facilitar el transporte. Eso es todo lo que hacemos nosotros. Sí, pero tienen una ganancia, porque ellos le quitan un porcentaje de lo que paga ese usuario para ser transportado. Pero además de que tienen esa ganancia, afectan el servicio del transporte urbano en la ciudad. Aquí en Caroní hay 2 servicios digitales al estilo Uber, en el que tú los contactas por las plataformas y ellos te consiguen un vehículo. Y la alcaldía no se ha dado cuenta de que estos servicios digitales no pagan impuestos, obtienen ganancias moviendo gente con su carro para que traslade a personas que no tienen carro, y tienen un modelo de negocio que no rinde cuentas, no se rige por la ley del trabajo. Es decir, esos choferes están trabajándole gratis a esa plataforma digital porque le quitan un porcentaje y no tienen ningún formulario de contrato. Es decir, ahí no hay ningún tipo de legislación que normalice esa relación laboral entre el chofer con su carro y el servicio digital. Pero además está de alguna manera definiendo un modelo de negocio de transporte urbano sin tener normativas, sin tener ordenanzas, sin respetar leyes del transporte público, sin respetar leyes del trabajo. Y si Sao Paulo, que es una ciudad considerablemente grande en Brasil, se tomó la molestia de investigar el modelo de negocio y luego de sentar a negociar a la empresa, es un precedente que se está dando en Europa. Es decir, cómo estas empresas de tecnología quieren trastocar todos los sectores de la sociedad sin regirse por ninguna ley, ninguna norma. Hay otra empresa que está en el área inmobiliaria, creo que se llama iBack, algo así. Entonces, un portal digital donde la gente alquila inmuebles o vende inmuebles y no son una inmobiliaria formal. Entonces, en Europa también los obligaron a sentarse y negociar. ¿Qué quiere decir esto? Que en las tecnologías digitales, las de comunicación, las de servicios digitales, es necesario legislar, es necesario normar. Ellos te van a decir, como dice mi ley, viva la libertad, carajo, o la libertad de expresión, o la libertad de negocios. Yo estoy en un área digital, yo no soy transporte público, yo no soy, qué sé yo, empresa de noticias, de comunicación, como en otras áreas, por ejemplo en YouTube o en el mismo Facebook. Y sin embargo, están afectando en el funcionamiento de la sociedad, están ignorando las instituciones, están ignorando las leyes que acordaron todos los ciudadanos en sus sistemas de gobierno, en sus constituciones. Están por fuera de la ley, están por fuera de todo tipo de normativa. Y nosotros ni siquiera nos hemos percatado de que en Venezuela no hemos debatido eso. Otra empresa, que es Facebook, luego de las elecciones en Estados Unidos, en las que se armó aquel escándalo de que la gente fue al Capitolio y tomó el Capitolio negándose a aceptar la victoria de Biden
y hubo toda una lucha allí política, se presentó otro escándalo que investigó José Van Dyck. Por ejemplo, las noticias falsas. A Facebook se le criticó que en el contexto de campaña electoral estuvieron divulgando millones de noticias falsas, afectando la información, el servicio público de la información, y además afectando al electorado. Y Facebook argumentó lo mismo que argumentó Uber. Es que nosotros no somos agencias de noticias, nosotros no producimos noticias, nosotros somos un servicio digital de encuentro de la gente. Lo que nosotros hacemos es que noticias que producen otras empresas las compartimos y la gente tiene acceso. Pero es que en el proceso de informar, en tu poderosa plataforma tecnológica donde manejas información privada, el hecho de tú seleccionar una noticia que no está confirmada, que no está corroborada, o que incluso tú sabes que es falsa, y tú la divulgues a una cantidad de personas porque tienes su información privada, porque tienes información de sus gustos personales, y tú sabes que esa información que tú le divulgues, aún sabiendo que es falsa o que no te consta que es verdadera, vas a provocar un efecto psicológico en ese usuario. Estás interviniendo en el proceso electoral, estás interviniendo en el proceso informativo, sin normativa, sin ética. Estás de alguna manera interviniendo en el proceso de comunicación de una persona utilizando su información privada, utilizando su información personal. Estás violando su privacidad con información falsa. Eso sucede aquí en Venezuela a diario, con Facebook, con YouTube, con X, con todas. Porque son 4 o 5 empresas que tienen el control de todo y que nadie las regula, nadie las supervisa. No tenemos garantía de absolutamente nada. Y eso es muy peligroso. Es, digamos que una trinchera abandonada donde la guerra nos las están cocinando sin que nadie esté allí al frente defendiendo a los venezolanos. Y nos hemos salvado por la sencilla razón de que hemos practicado otro tipo de comunicación humana política en las comunidades. Por esa vía es que hemos estado resistiendo. Pero si no tuviésemos esa actividad política en la calle, esa dimensión humana en lo político, donde nos comunicamos cara a cara con las personas, esa guerra de comunicación nos hubiese pasado por encima. ¿Y quiénes son los más afectados? Los jóvenes, porque los jóvenes no se reúnen a debatir asuntos políticos. Los jóvenes están todo el tiempo en las redes sociales y eso es muy peligroso. La comunicación nos va llevando a odiar las instituciones, a darle prioridad a la comunicación tecnológica a través de estas plataformas. Y no puede ser, es un peligro. Dominique Wharton, en esa conferencia de las que le hablé, hizo una reflexión de cómo nos están llevando a odiar la comunicación y amar la tecnología. La cuarta idea, antes de llegar a la globalización, es la paradoja siguiente. Desde hace como un siglo, el gran movimiento por la libertad individual, la emancipación de los hombres, de las mujeres, figura sobre todo hoy entre los jóvenes. Se les hace totalmente natural, jóvenes, hablar, discutir, debatir. No era tan evidente antes, pero hoy, en nuestros países democráticos y ricos, hay una libertad de comunicación. Y lo que se descubre, que es muy amargo finalmente, es que aunque hablemos mucho, no nos entendemos bien. Entonces, los hombres, en la prueba de la comunicación o la libertad de la comunicación, van descubriendo la incomunicación. No nos queremos, no nos entendemos. Es la vida.
ustedes y yo pasamos mucho tiempo esforzándonos para hablar, para entendernos. Entonces, entre más comunicación hay, más es complicado y al mismo tiempo, desde hace un siglo, con la aparición del teléfono en 1870, con el radio en 1910, la televisión en 1930, la computadora en 1980 e Internet en los años 80 también. Simultáneamente, la dificultad de la comunicación se ha borrado, pero hemos descubierto que la técnica es inmensa y los hombres empezaron a odiar la comunicación porque es complicado, porque es lento, porque nunca gana uno y cada vez adoramos más las técnicas. Y hoy hay un verdadero problema. La comunicación, que es una cuestión humana, ante todo, es totalmente encerrada por la técnica. Entonces, los más jóvenes pasan 10 horas con técnicas de comunicación, con un casco, con una pantalla, pero sin comunicar verdaderamente, o mejor. Y, de hecho, justicia inmanente, todos los que pasan horas en Facebook, en la red, finalmente, después de un tiempo, ¿qué hacen? Pues se dan cita. Y la dificultad de la comunicación es que cuando pasamos de Facebook, la red y todo eso, apagamos nuestra computadora y nos damos cita en la calle, en un café, y nos vamos a conocer físicamente o a encontrarnos físicamente. Y ahí, todo vuelve a empezar. Porque la experiencia es mucho más fuerte que la técnica. Entonces, nuestro problema hoy es revalorizar la comunicación misma y relativizar la comunicación técnica. Lo más importante es hablarnos, tocarnos, comer, beber. No pasar miles de horas en Internet. Pero es más fácil, por supuesto, estar en Internet que tener relaciones afectivas. Entonces, ahí está esta contradicción, la tenemos que administrar. Es mi cuarta idea aquí. La dificultad de la comunicación humana encima de la comunicación técnica. Entonces, hay 3 sentidos en la palabra comunicación. Lo más bello es el concepto y es el que buscamos todo. Comunicar es intercambiar, es hablar, es entendernos, es querernos. La comunicación, por ejemplo, en lo político en Venezuela es complicado. Se requiere tiempo para sentarse a hablar con un opositor y convencerlo de que María Corina está violando la ley. No lo va a aceptar, no te lo va ni siquiera a escuchar. Se requiere tiempo para explicar el problema del bloqueo y las sanciones y los efectos que produce. Entonces, si nosotros nos limitamos a que tenemos que usar la tecnología, esa comunicación no va a funcionar. Porque el hecho de que yo cuelgue un contenido en TikTok, en Facebook, en YouTube, donde sea, no quiere decir que la gente me lo va a creer, me lo va a aceptar, me lo va a comprender o tan siquiera le va a prestar atención. Entonces terminamos en el circo tecnológico, en la pradera tecnológica, terminamos hablándonos a nosotros mismos y seguimos en la paradoja comunicacional, que nos estamos hablando a nosotros mismos, pero no estamos ejerciendo o asumiendo el reto de comunicar, que es convivir con alguien que piensa diferente, que es convivir con alguien que tiene otro punto de vista. Y eso es lo complejo de la comunicación, pero eso es la comunicación. Por eso, volviendo a la investigación del psicólogo francés, no es suficiente un cerebro humano para aprender. Yo le añado, no es suficiente un cerebro humano para comunicarse. Hay que usar el cerebro. Hay que saber usar el cerebro desde el cuerpo y hay que saber usar el cerebro desde la sociedad, desde el contexto en el que estás viviendo. ¿Cómo es usar el cerebro desde tu cuerpo?
Porque el cerebro funciona con varios sentidos donde transmite y recibe códigos. Por ejemplo, cuando uno escucha sin mirar a la gente, cuando uno escucha sin prestar atención, cuando uno escucha y no observa el movimiento corporal, entonces allí uno pierde la habilidad de comunicarse. Pero cuando uno tampoco quiere escuchar el contexto, lo que sucede en el país, lo que dice el presidente, por ejemplo, la bonificación del salario. Si tú no quieres escuchar de qué va la bonificación del salario en el contexto de asedio, en el que el dólar tiene el mecanismo tecnológico, económico, político para destruirte la moneda del bolívar en cuestión de segundos, ¿qué sentido tiene que yo te aumente el salario si a través de la manipulación del ataque a la moneda te van a destruir el salario? Entonces la gente no comprende eso, no lo entiende. Y allí es donde está el problema de la comunicación revolucionaria, que no hay un esfuerzo por entrar incluso en las tecnologías a debatir, a explicar, a comunicar eso lo suficientemente y a tratar de abordar personalmente al que no lo comprende. Es decir, el debate. Por eso cuando yo digo, cuando tú evades el debate de los temas que le están interesando a la gente, que le están afectando a la gente, y tú sencillamente no lo debates, pues estás perdiendo la oportunidad de comunicarte. Estás perdiendo la oportunidad de que la persona que te adversa, que te odia, comience a conocerte, a confiar en ti y trate de comprender. Y es difícil, pero es un reto. Y los que están más perjudicados son los políticos. Porque toda la comunicación, toda la artillería de la comunicación tecnológica, controladas por empresas transnacionales privadas, van dirigidas a que las audiencias odien a los políticos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que de alguna manera destruyan las instituciones que dirigen los políticos para facilitarle a las transnacionales el apoderarse de los recursos sin resistencia política, sin resistencia jurídica, sin resistencia militar. Es un negocio. Ahora, volvamos a la idea que plantea Dominique Walton de que interactuar no es comunicar. Comunicar es un proceso más complejo. Comunicar requiere hacer un esfuerzo por tratar de comprender a la persona que es distinta a ti. Es decir, la convivencia. Pero hay gente que no quiere asumir ese reto, no quiere escuchar al otro, no quiere comprender al otro. Es una actitud egoísta, narcisista, yoísta, que las tecnologías de la comunicación la promueven y la facilitan. Hablar yo con yo. Pero bueno, escuchemos por qué la interacción no es comunicar. Pero lo digo con mucha emoción. No hay nada más importante que el amor en la vida. El amor, por supuesto. El amor entre los niños y los padres, el amor homosexual, heterosexual, el amor. Entonces, el primer sentido de comunicación es intercambio y amor. El segundo sentido, el más frecuente, comunicar es transmitir. Jerárquicamente, a menudo, pero ahora, gracias a la red, hay una interacción. Pero la interacción no es comunicación. Puede mandar 300 mails al día, no es comunicar. El hombre no está loco, sí manda varios mails, pero no quiere decir que le interesa el amor. Y el tercer sentido, que es el que más me interesa, es que como hay cada vez más técnicas, como podemos hablar más fácilmente y descubrimos que nos entendemos mal, la mayoría de las veces comunicar es negociar. En su vida privada, afectiva, profesional, como yo, pasamos con nuestros amantes, mujeres, directores, patrones, pasamos nuestra vida a negociar o negociando. Y está bien. Entonces, comunicar es a veces intercambiar, transmitir y a menudo negociar. Y para mí, negociar es algo muy fuerte, muy democrático, porque negociamos con nuestros iguales. Y cuando lo logramos, cohabitamos, convivimos. Y una sociedad que logra
que tiene éxito es una ciudad que convive. Una empresa que tiene éxito es una empresa donde se cohabita o se convive también. Lo mismo para la familia. Entonces, antes de la globalización, para mí el concepto de comunicación es un concepto muy importante, muy complejo, más complejo que la información, porque es la relación y no el mensaje. Y de la comunicación, en la comunicación el receptor es inteligente siempre. Y la comunicación es más complicado porque tenemos la velocidad de la técnica contra la lentitud del humano, de la relación humana, y comunicar es el horizonte de la comunicación o de la información, es negociar, convivir para no matarnos, porque no hay que olvidar que aún en América Latina tienen menos recuerdos de guerra que en otro lado, el horizonte de todas las sociedades es la guerra. El hombre quiere dominar, aplastar y manipular. Lo que me parece más urgente y también peligroso es cómo estas empresas de las comunicaciones digitales han estado penetrando la sociedad del mundo, no solo venezolana, y han estado afectando la forma de comunicarnos. A tal punto que nosotros estamos persiguiendo la tecnología, sobrevalorando la tecnología y estamos descuidando otros aspectos que están relacionados con las empresas de comunicación. En la investigación de José van Dijk, que es una holandesa que ha estado investigando el tema de la comunicación, ella hizo un énfasis en su estudio en 4 empresas o 5 empresas. Ella las llama las 5 gigantes de Internet, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Ahora, en esa investigación, ella asegura que desde hace más de 15 años y sobre todo en los últimos 5 años, estas plataformas han ido adquiriendo un papel crucial en nuestra vida y se han infiltrado totalmente en nuestra esfera privada hasta el punto de determinar cómo nos comunicamos, cómo compramos e incluso cómo nos comportamos. Yo tengo 2 hijos, uno de 15 años y una de 9 años. Usted los conoce, a David y a Aurora. Y cuando uno está aprendiendo esto de ser papá, yo decía, bueno, mi hijo necesita socializar, conocer gente. Y yo me preocupo cuando yo comienzo a ver que la socialización de mi hijo de 15 años prácticamente es por el teléfono. Él juega con los compañeros del colegio y con los vecinos desde la casa a través del teléfono. Y gozan un pullero pegándose gritos en unos videojuegos online que juegan con chicos de todo el mundo, y allí pueden pasar horas gritando, jugando, pero no es la misma interacción social que uno tenía cuando uno salía al barrio, a la calle, a jugar pelota, a jugar futbolito, a sudar con el compañero y gritar y incluso pelear, caerse a golpe, luego reconciliarse, luego compartir un refresco, una comida, saltar, jugar. Esa comunicación humana en la generación de mi hijo se está perdiendo. Y entonces, claro, uno trata de que participe en el básquet. En el básquet físico va a tener que tener contacto y experiencia. Pero esa forma de comunicar de los muchachos está cambiando en nuestras narices y no nos estamos dando cuenta. Pero lo peligroso no es tanto que él esté socializando, interactuando a través de un aparatito, de un teléfono. No, lo peligroso es que él en su interacción con el aparato da información. Cada vez que él da un me gusta, cada vez que él escoge un contenido, cada vez que él hace una búsqueda, toda esa información digital privada va quedando
en los datos de las empresas que dominan esa tecnología. Entonces esa tecnología va haciendo un perfil psicológico de mi hijo, es decir, va definiendo cuáles son sus gustos, cuáles son los contenidos que él busca, con quién él contacta, y de alguna manera va diseñando un perfil psicológico. Eso es muy interesante, pero a la vez muy peligroso, porque entonces las empresas están usando lo que llaman metodologías o mecanismos para de alguna manera influenciar, incidir en el comportamiento humano. Son una combinación de 3 mecanismos que consisten en la datificación, la selección y la codificación. Y a través de esos 3 mecanismos ellos pueden definir el perfil de una persona. Con la datificación obtienen datos. Saben su edad, saben su sexo, saben su lugar donde nació, saben quiénes son sus padres, saben si trabaja, si estudia. Tiene toda una información gratuita que el usuario de las redes sociales lo comparte, lo entrega. Pero luego tiene una huella digital, un registro de lo que él selecciona, de lo que él le atrae. Si a él le atrae un libro, le atrae un tipo de cine, le atrae una literatura, si él es fan de un personaje de una película, si a él le gustan las mujeres rubias, las mujeres gordas, si él incluso frecuenta pornografía, y toda esa selección va definiendo con la otra data un perfil psicológico de la persona que lo está usando. Y luego comienza esa codificación, esos algoritmos matemáticos para hacer combinaciones. Luego entonces la empresa como Facebook, como Apple, como Google, como Amazon van determinando los gustos de las personas, las necesidades de las personas, y van diseñando los productos para satisfacer eso. ¿Cuál es el peligro de eso? Lo que hacía Facebook, que Facebook diseñaba noticias o seleccionaba noticias falsas, sabiendo que eran falsas, que iban a afectar psicológicamente al usuario que él ya tenía determinado en un perfil, en el diseño de un perfil personal. Eso no lo estoy inventando yo, eso fue a juicio en Inglaterra cuando la empresa Cambridge Analytica compró la información de Facebook, millones de dólares que pagaron por la información que le compartía Facebook con intenciones electorales. Y eso fue el escándalo que sucedió en Estados Unidos en las elecciones presidenciales. ¿Y qué dijo el dueño de Facebook? ¿Pero por qué me van a culpar a mí si esa noticia no la redacté yo? En todo caso, busquen al que redactó esa noticia. Sí, él no redactó la noticia, pero él la usó. Y la usó con información privada del usuario. Y sabía el efecto que iba a producir en el usuario. Y de alguna manera él está interviniendo en el evento electoral en Estados Unidos a través de la manipulación de las personas que tienen información privada. Pero hay algo más interesante, y es en esta nueva semiótica del poder. José Van Dyck asegura que Facebook, en ese cinismo, en esos argumentos cínicos, lo de cinismo lo digo yo, no lo dice ella, pero ella argumenta que ellos están tergiversando o desvirtuando algunos conceptos como el concepto de compartir y el concepto de transparencia. ¿De qué va todo esto? De que Facebook promueve que todo el mundo comparte tus gustos, comparte tus libros. Lo que Facebook no dice es que la gente le está compartiendo a la empresa Facebook privada sus datos personales. Le está compartiendo información que puede ser usada en su contra. Pero Facebook no comparte el uso de esa información. Facebook no comparte y no es transparente en el uso de la información privada de los usuarios. Entonces no es un compartir, porque Facebook no está compartiendo nada. Facebook está compartiendo información privada de unos usuarios con otros usuarios. Y eso no es ético. Y allí no hay regulación alguna. Eso es espionaje y no hay ningún tipo de ley. Quieren condenar a cadena perpetua, incluso a la muerte a Julian Assange,
porque él compartió información de interés público donde se demostraba las violaciones de derechos humanos del gobierno norteamericano en nombre de la libertad. Pero al dueño de Facebook, que está provocando suicidios en adolescentes con la información que comparte, no le están regulando absolutamente nada y se está lucrando con ello. Nosotros deberíamos tener una legislación, deberíamos tener un debate en la Asamblea Nacional para tener una arquitectura legal que nos pueda proteger de estas 5 gigantes empresas que están usando la información privada de la gente, quién sabe con qué oscuras intenciones. Y ya hay antecedentes y jurisprudencia en el mundo de que lo han hecho. Un ejemplo es la empresa Cambridge Analytica, que se asoció con Facebook para afectar el evento electoral del referéndum en Europa, en Inglaterra. Ahora bien, en Estados Unidos está sucediendo lo mismo y nosotros debemos comenzar a legislar sobre la materia, sobre todo en un contexto electoral donde YouTube, por ejemplo, tiene una artillería de guerra, misiles a diarios de contenidos que van en contra de la revolución para afectar el resultado electoral. Eso no es ético, eso no es transparente y eso está sucediendo. Si no, busquen en YouTube las informaciones. Ahora bien, nosotros en una reflexión un poco más macro debemos defender nuestra identidad. Dominique Walton lo planteaba como defender la identidad cultural en contra de esa globalización, es decir, en contra de esas 5 gigantes de Internet que quieren penetrar la sociedad en todos sus aspectos y deformarla o manipularla a su favor con intereses económicos. ¿Y cómo defender esa identidad cultural? Escuchemos a Dominique Walton y luego seguimos reflexionando. Y las guerras están delante de nosotros como siempre han estado atrás de nosotros. Y ahora queda la comunicación. ¿Qué es la comunicación dentro de la globalización? Después hablaré del público. Ahí pasó un fenómeno que nadie había constatado o visto. Entonces, a partir de los años 70, 80, todo se aceleró con la caída del comunismo y dijimos, bueno, con la globalización es fantástico, todo va a circular libremente. No. ¿Circular qué? ¿Los capitales? ¿Dio una especulación de los hombres ricos? No, de los inmigrados, ni de los inmigrantes. Siempre ha habido inmigrantes. Siempre. Los pobres siempre se han movido, digamos, de manera clandestina para ir a trabajar donde hay dinero. Y este mundo moderno, saturado con imágenes, con Internet no es más tolerante con los inmigrantes que hace 50 o 100 años. Tenemos 5.1 millones de radios, 3.5 millones de celulares, igual de computadoras. ¿Y qué? ¿La humanidad es más tolerante? ¿Es que las leyes son menos fuertes? ¿Es que el racismo es menos fuerte? La mundialización, la globalización no asegura la paz. Y el problema que tenemos, que no habíamos visto, es que los pueblos quieren estar en la mundialización, pero si los pobres no sean más pobres y los ricos más ricos. Pero los pueblos no quieren perder su identidad cultural. Y ustedes, del pueblo mexicano, con esta historia fantástica, magnífica que tienen a nivel antropológico, etnológico, saben exactamente hablar de diversidad cultural y lo que es este problema cultural. Y en la batalla real entre el español y el inglés, y pienso profundamente lo que voy a decir, aunque no sea muy diplomático. La fuerza del español hoy en día es como un avance silencioso hasta los estados americanos, en Texas, de California. Van a llegar hasta allí. Es la venganza como América Latina, o la venganza por haber sido aplastado.
Y un día se hablará más español que inglés. Y ahí los americanos o los estadounidenses van a entender lo que es la diversidad cultural. Eso es la cuestión de paz del siglo XXI. ¿Vamos a respetar la diversidad cultural? No estoy seguro. Tal vez en un momento milagro, en el 2005, en el UNESCO, se votó una declaración increíble que todo el mundo ha olvidado, pero existe, sigue existiendo. Es la Declaración sobre el respeto por la diversidad cultural. Es decir, todos los estados han votado en pro, excepto 2 y 4 que se han abstenido. Los Estados Unidos y Israel han votado en contra, y Venezuela y no recuerdo quién más se ha abstenido. ¿Qué quiere decir? Se reconoce que las culturas, las civilizaciones, las lenguas tienen el mismo derecho, sea una pequeña cultura, una pequeña civilización, una pequeña región. Este texto en el 2005 tuvo un impacto muy grande. Sí, hay que respetar la diversidad cultural y la potencia no da derecho a aplastar una lengua, aplastar una civilización, porque la diversidad cultural es el respeto de todas las lenguas y, bueno, hay que apretar. Todas las civilizaciones han destruido su lengua y los pueblos no dicen nada hasta ahora, pero dentro de 10 o 15 años van a decir, ¿dónde está mi historia? ¿Dónde está mi tradición? ¿Dónde está mi patrimonio? Entonces, estamos en la batalla de la comunicación, es decir, la batalla de la diversidad cultural. ¿Se va a aceptar la diversidad cultural o los pudientes van a seguir aplastando a los pequeños? Una pequeña civilización. Por ejemplo, en el Océano Pacífico hay muchas lenguas allí, pero no hay nadie ahí. Entonces las lenguas mueren. No importa. Pues sí importa, porque el patrimonio de la humanidad son todas las lenguas, todas esas pequeñas lenguas. La cuestión mundial de la comunicación es respetar la diversidad cultural, organizar la cohabitación o la convivencia de las culturas. Para mí, yo lo llamo más bien la tercera mundialización o globalización, con el respeto de la diversidad cultural al final. Entonces, es una cuestión fundamental para la lucha entre la pugna entre la guerra y la paz. En consideración que estos temas, aunque se han analizado hace muchos años, el análisis de Dominique Walton no pierde vigencia. Esta conferencia se dio hace 10 años, tengo entendido, en México. Pero incluso su libro, Salvemos la Comunicación, tiene bastante tiempo de que fue editado. Pero esto apenas comienza y esto se está agravando. Y en Venezuela lo estamos percibiendo de una manera muy lenta. Pero en Venezuela a veces caemos en el error o nos dejamos llevar por lo tecnológico e incluso a valorar a través del criterio que nos imponen estas gigantes de la comunicación con sus algoritmos. Por ejemplo, hay un aspecto que tiene la comunicación a través de las redes sociales de Internet, el hecho de que ellos valoran la popularidad. Por eso los jóvenes buscan en esa nueva comunicación tecnológica tener una identidad digital y ellos van fomentando lo popular, es decir, el video en YouTube o el que tenga más like, el que tenga más visualizaciones, más compartir, tiene mayor valor que los demás. Y nosotros estamos cayendo en eso. Cuando nosotros decimos, métanse todo el mundo en el TikTok, dale compartir, dale me gusta. Es como una lucha entre David y Goliat, pero luchando en el terreno de ellos, en el algoritmo. Yo digo, está bien, hay que usar las redes sociales, hay que popularizar las redes sociales, hay que alfabetizar a la gente en las redes sociales. Pero las redes sociales tienen el control. Es decir, esas 5 grandes empresas tienen el control. YouTube, hay una falsa creencia de la democracia de YouTube, porque tú puedes conseguir ahí todos los contenidos, y yo no me creo eso de que los contenidos en YouTube son
de acceso a todo el mundo. El algoritmo tiene maneras como sacar de juego o que no vean nunca tu contenido, si lo consideran una amenaza. Entonces no es justo que, por ejemplo, con estos software diseñados de inteligencia artificial te puedan crear una granja de bots y te puedan crear artificialmente los seguidores, los comentarios, los me gusta. Es una manipulación. Entonces tú consumes un contenido de YouTube creyendo y confiando que es popular por la cantidad de visualizaciones, por la cantidad de comentarios, por la cantidad de me gusta, y resulta que es falso, que es virtual, que es un robot que creó esa falsa popularidad. Y es una vulgar manipulación. Eso lo denunció el presidente de México, López Obrador, cuando trataron de imponer la tendencia de presidente narcotraficante, acusándolo a él y a su familia de narcotraficante, y demostraron técnicamente que era una tendencia falsa, es decir, una tendencia forzada a través de robots, de granjas de bots. Y eso no está normado, eso no está regulado. Y eso es un daño a la salud pública, porque si hay un escuálido, amargado y obstinado que se deja guiar por los contenidos que está consumiendo, lo van a enfermar, le van a crear una disociación psicótica, lo van a deprimir, hasta el punto que va a vender la casa, el carro, se va a ir del país, a pasar penuria, se va a enfermar de odio. Es un problema de salud pública y nosotros no estamos legislando. ¿Por qué nosotros debemos permitir que estas empresas, Apple, Google, Facebook, YouTube, que es de Google, estén de alguna manera determinando los contenidos que consumen los venezolanos, interviniendo en el escenario electoral sin ningún tipo de regulación? Nos estén bombardeando de noticias falsas sin ningún tipo de regulación, de ética. Hay un concepto que me encantó, que lo desarrolló Dominique Walton, que es esa falsa libertad de expresión. Es decir, no existe una libertad de expresión absoluta. Se necesitan reglas. Pero escuchemos en su reflexión cómo se ha perdido todo tipo de ética, incluso cómo los políticos están a la defensiva y no les permiten ni siquiera poder comunicarse. Es importante entender esto, porque usted a veces ve la sensación de un desespero en el presidente Maduro, la impotencia de no poder comunicar lo que se está viviendo desde las instituciones. En una de las alocuciones del presidente Nicolás Maduro decía, hemos hecho muy poco con mucho, y haciendo un llamado a reforzar el tema comunicacional. Pero lo que no se ha dado cuenta el presidente Nicolás Maduro es que en la batalla comunicacional, en el contexto tecnológico comunicacional, los políticos son los que están más perdidos, los que están sin brújula, digamos, los que son más atacados por esas tecnologías de la comunicación, por esas 5 grandes empresas. Por eso me gustó la reflexión que hizo Dominique Walton sobre la política. Los políticos tienen tanto poder en la democracia que realmente ellos tampoco representan la opinión pública. Los periodistas no representan la opinión pública, solo hablan en su opinión. Entonces, el gran cambio en la comunicación política es que los actores políticos ya no tienen enfrente una representación de la opinión. Hay los periodistas que trabajan para ellos y los sondeos, las encuestas que trabajan también para ellos. Entonces, el problema de los políticos es que el sensor pueden utilizar para entender la sociedad. Y el problema en cada democracia, aquí como en otro lado, es que los políticos están perdidos porque tienen mucha información,
pero son informaciones que no les permiten entender la dinámica de la sociedad y el silencio de la evolución de las opiniones. Entonces, en la comunicación política, el actor más débil de los tres son los actores políticos, que no tienen mucho poder, que están vigilados. Tienen un gobierno que duran 5 o 6 años máximo. La globalización complica todo, no se puede hacer mucho y siempre están bajo la lupa. Entonces, lo más duro es hacer política hoy en día. Hablo de política a través de las elecciones, por supuesto. Pero en cuanto a las redes, la pregunta o el problema no está más simple. ¿Las redes qué son? Es una posibilidad de expresión. Todo el mundo puede decir lo que piensa, pero la libertad de expresión no es democracia. La libertad de expresión es democracia si hay reglas. Y sin embargo, hoy no hay reglas en Internet hoy en día. Puede decir todo lo que quiere, mentiras, cosas ciertas, puede decir cochinadas, cosas bien. El hombre no está mejor antes o después de Internet, pero Internet es un acelerador excelente y refuerza el narcisismo de cada uno. Tengo yo el derecho puedo decir yo lo que pienso, sí, pero hay un mínimo de leyes, de reglas, de autodisciplina que respetar. Y si todo el mundo se expresa, si todo el mundo dice, yo tengo algo que decir, ¿por qué no? Pero entonces, ¿quién escucha? Y el problema teórico de Internet es que es un sistema de expresión, pero entonces los políticos para los políticos es una presión extrema. Entonces aumenta la capacidad política de los ciudadanos y inconveniente, los ciudadanos no son responsables de la acción política. Es más fácil criticar que actuar. Y entonces las redes aceleran el desequilibrio entre los hombres, los políticos más débiles, periodistas cada vez más potentes, encuestas más potentes y una opinión pública que se manifiesta a través de la red, que es cada vez más potente también. Hay dos ideas que me parecen interesantes de esta larga reflexión de Dominique Wolf, relacionadas con el político. Y fíjense ustedes lo injusto que es un sector de la sociedad por ese narcisismo, ese egoísmo, ese yoísmo, y que es muy difícil comunicar. Un funcionario de Corpoelé acostumbrado a sus bonos, a que podía comprar un carro cada año, a los beneficios que tenía en su empresa estatal en otros tiempos, no se dio cuenta entonces, no se da cuenta ahora, de que no se trata de que los pobres en San Félix que no trabajan en Corpoelé fue por mala suerte o porque no hicieron el mismo esfuerzo que él hizo, sino porque no había la misma igualdad de oportunidades y de condiciones, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar. Entonces, un gobierno humanista, socialista, está tratando de hacer un esfuerzo de que aquellas personas que están en peor condición tengan la oportunidad de hacerlo. Y eso cuesta plata. Y eso cuesta dinero. Eso quiere decir que aquel dinero que iba para un bono, porque tú te lo merecías, porque estudiaste, porque te sacrificaste, ese dinero se tiene que redistribuir mejor. Y allí es donde él no acepta que su calidad de vida, que desmejoró según su criterio, de alguna manera está determinada porque el modelo era injusto. Es decir, la renta petrolera o la renta del ingreso de este país se distribuía en unos poquitos que sostenían la industria de extracción de materia prima. Es decir, el que trabajaba en PDVSA, el que trabajaba en las empresas básicas, el que trabajaba en esas empresas que su función era extraer materia prima para dársela a transnacionales. Ese modelo cambió y ellos no lo han entendido. De alguna manera toleraron la revolución cuando se dieron cuenta de que la abuela pobre la pensionaron, de que el hermano que no estudió
pudo comenzar a estudiar tardíamente para sacar su carrera de Derecho por fin, y entonces él dice, mira, la revolución, esa parte de la revolución sí me gusta, está funcionando. Pero no me toques mi bono, no me toques mi salario, no me toques mi carrito, no me toques mis beneficios. Pero como no te los va a tocar, si es una redistribución de la renta y tú estuviste todo ese tiempo privilegiado y te importaba un carajo los pobres de San Félix. Eso no puede ser, eso no es justo. La otra idea que me parece interesante es el de la libertad de expresión, porque entonces la gente, como Milei, cree en la libertad total, lo que él llama la libertad carajo, y eso es un libertinaje. Yo no puedo asumir este micrófono para decirles a ustedes mentiras o para difamar de alguien con el argumento de que yo puedo hacer lo que a mí me da la gana y decir lo que a mí me da la gana. Porque eso es como que asumir que yo me trago la luz roja del semáforo porque esa es mi concepción de libertad de expresión. Eso es absurdo. Tenemos que tener unas reglas de convivencia mínimo. Entonces yo creo que es importante que nosotros comprendamos de qué va la distribución equitativa. Por ejemplo, no hay dinero para incrementar el salario porque la economía dominada por el dólar te puede destruir el salario en cuestión de segundos. Y además, ahora nos destruyen todas las cuentas a través del bloqueo. Es decir, te tiran los ingresos de la renta petrolera a cero, que fue lo que hicieron en Venezuela. Entonces, un mecanismo en este contexto de guerra de proteger al pensionado, de proteger al jubilado, es a través de los benditos bonos. Y todavía así no es suficiente. Claro, usted me dirá, el caso de la ISAMI, la corrupción, la opulencia, y ese es el talón de Aquiles que tiene la revolución de la gente que traicionó y comenzó a lucrarse y a beneficiar al que está agrediendo, al que está imponiendo el bloqueo, entregándole el petróleo que nosotros necesitamos para garantizar la supervivencia del país y proteger a la gente. Y en ese sentido es donde nosotros debemos reflexionar de qué va la pelea. Es decir, tú no vas a pelear contra la idea política que te está buscando la igualdad, que te está buscando el atenderte a través de salud pública. O sea, tú no vas en contra del proyecto, no vas en contra de la idea, ve en contra del corrupto. Atáscame el corrupto, pero no me ataques la idea, porque la idea de que yo te proteja, de que yo busque la salud pública, es lo que nos interesa a todos. Entonces tú tienes que hacer la diferencia de quién es un corrupto y quién es un traidor y qué es un proyecto de convivencia para beneficiarnos todos. Y ese proyecto de convivencia que nosotros llamamos socialismo del siglo XXI es lo que puede garantizar nuestra supervivencia. Y de alguna manera, cuando tú votas por una idea, por un proyecto, no por un apellido. Y allí es donde la gente cae en la trampa de personificar y entonces odiar al político y votar por un proyecto que va en contra de sus propios derechos, de sus propios beneficios. Lo que hicieron los argentinos, que por odiar a los Kirchner, por odiar al peronismo, terminaron votando por un tipo que los despidió, que los votó, que les quitó el subsidio a la universidad, que eliminó los ministerios, que les está haciendo la vida imposible, que les entregó las Malvinas. El tema del debate comunicacional nos tiene que interesar profundizarlo, porque en la desesperación de una guerra comunicacional podemos cometer el error, de hecho lo hemos cometido, de sobrevalorar el aspecto tecnológico y no ver o no comprender lo importante que es la comunicación humana para nosotros, el debate humano. Y yo creo que el gobierno venezolano ha hecho muy bien
en sostener un debate político permanente en el país, que por momentos puede lucir desgastante, pero no lo es, y que ha servido de vacuna contra ese ataque de las gigantes de la comunicación a través de las redes sociales. Lo que yo sugiero es que nosotros profundicemos el debate, porque nosotros tenemos que dejar de estar a la defensiva, estar en la ofensiva en la legislación sobre estas empresas y las aplicaciones que intervienen en la sociedad venezolana, como lo intervienen en otras sociedades del mundo donde se han hecho negociaciones con las empresas para regularlas. La regulación no viola la libertad de expresión. La regulación nos coloca en situaciones iguales, para el que más poderoso no esté manipulando la información. Y nosotros todavía tenemos que aprender mucho sobre ello. Ahora bien, este tema lo vamos a profundizar porque tengan la seguridad que la guerra comunicacional está arreciando, va a empeorar con esta campaña electoral, y de alguna manera no nos podemos dar el lujo de que el pueblo venezolano esté desinformado, desprevenido, vulnerable a una avalancha de mentiras y de basura que le van a lanzar para que él se pueda confundir en tomar una decisión electoral. Pero va más allá de lo electoral. Les estoy diciendo que estas plataformas están interviniendo en otros sectores, en el sector del transporte urbano, en el sector de la salud, en el sector de la educación, y nosotros no estamos legislando sobre ello. Es un avance silencioso que están haciendo a través de la industria cultural estas gigantes de la comunicación, y no nos estamos dando cuenta. Y el principal objetivo, o nuestras primeras víctimas, son los jóvenes. Están alterando la forma de comunicar de los jóvenes, están alterando su cerebro, y es un problema de salud pública. En Cafecito con Noticias estamos haciendo un esfuerzo por lograr un contenido que por lo menos le atraiga, le llame la atención, entregarle libros, entregarle orientaciones, entrevistas, pistas, para que usted profundice la investigación y promueva el debate. ¿Cómo trabajar contra eso? ¿O una solución? Nos plantea un interrogante el doctor Abreu. Fomentar el debate, investigar, leer, salir a comunicarse con la gente, salir a conversar con la gente, y de alguna manera, a través de los consejos comunales, a través de las VCHE, de las APP, de lo que usted quiera, pero de alguna manera tratar de comprender que las instituciones tienen que abocarse a este debate para comenzar a regular, para comenzar a investigar. Yo he visitado muchas escuelas, he hablado con muchos docentes, he hecho un esfuerzo titánico por hacerle entender a los docentes que ellos son la primera trinchera, el primer soldado que debe abocarse a este debate. A veces lo he logrado, a veces no, pero bueno, es un esfuerzo permanente. Y todavía no hemos tocado otros temas que son delicados, que tienen que ver, como por ejemplo, con el ejercicio del periodismo. Y cometemos errores al decir cosas que no debemos decir. Pero en otra oportunidad tocaré esos temas, porque se nos agotó el tiempo. Espero que esta reflexión del tema comunicacional nos lleve no a hacer juicios de valor ni a hacer conclusiones muy a la ligera. No tome por sentado todo lo que yo he dicho. Estoy provocando el debate en la localidad. Ese es el objetivo de este programa, es la intención de este contenido y de este servidor.